En esta ocasión vamos a hablar acerca de la visión trascendental y la visión inmanentista del ser humano. Son dos visiones radicalmente contrapuestas, antagónicas, acerca de lo que es el ser humano y de lo que es su felicidad. Estas visiones están regularmente presentes en los planes de gobierno, están presentes en las discusiones de pasillo, están presentes en las escuelas, en las universidades, luchando, confrontándose, no solo dentro de las cabezas de los individuos, sino también en el exterior. Adquiere la forma de una lucha entre personas. Este tema es particularmente importante porque de ello depende la felicidad del individuo. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Todos los problemas que afligen al ser humano, aquello que le causa sufrimiento, son problemas que se producen y se resuelven en la mente humana. En cada uno de nosotros, en nuestras mentes, está aquello que nos hace felices y aquello que nos hace sufrir. Romanos 12:2 dice: cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Hay dos concepciones, decíamos hace un momento, dos concepciones antagónicas de lo que es el ser humano y de lo que representa o de lo que significa su felicidad. Una es la visión trascendental o cristiana, inspirada en el Evangelio, es la visión sostenida por la Iglesia Católica, y otra, la visión inmanentista o materialista, que reúne aportaciones de diversas escuelas del pensamiento como son el marxismo, el anarquismo, el naturalismo, el neoliberalismo, el feminismo, entre otras muchas. Esta visión inmanentista es la visión dominante, es la que todo joven estudiante va a manejar, es la visión que está detrás de las decisiones o los programas de gobierno, es la visión de los organismos financieros internacionales, es la visión de la mayor parte o buena parte de nuestros formadores de opinión. Generalmente, estas dos visiones luchan en el interior de cada mente humana y pocas veces consiguen coexistir en un delicado equilibrio. Pero en ocasiones esta lucha se traslada al exterior. A veces podemos encontrar casos en los que hay una lucha de conceptos dentro de cada uno de los individuos. Por ejemplo, hay personas que se oponen con todas sus fuerzas al maltrato de los animales, pero apoyan de muy buena gana el aborto. Es decir, estoy preocupado por las focas, estoy preocupado por los delfines, pero los humanos no parece que sean algo de lo cual debamos preocuparnos. Y estas, por supuesto, estas divergencias en el corazón, en la mente humana, se trasladan al exterior. Hemos tenido casos muy serios de profanaciones, por ejemplo, de templos. Hemos tenido, pues, verdaderas luchas entre estas dos visiones, ¿verdad? Hemos tenido agresiones, es decir, no siempre este es un debate, digamos, un debate llevado con toda regla, sino que a veces también estalla la violencia. De la concepción, este tema es muy importante porque de la concepción que cada ser humano tiene de sí mismo y de los demás, van a depender decisiones cruciales, vitales que va a tomar en su vida. Vitales, importantísimas. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Robo o devuelvo lo que no es mío? ¿Me caso o vivo de otra manera en unión libre o en alguna otra de los sucedáneos o sustitutos del matrimonio que la sociedad ha inventado? ¿Tengo un hijo o aborto?
¿Digo la verdad o digo lo que me conviene? Es decir, miento. Cada una de estas concepciones, cada una de estas visiones, la inmanentista y la trascendental, engendran una tabla de valores morales que es totalmente opuesta a la que se basa en la otra concepción. Podría suceder que una persona que sostiene la visión inmanentista del ser humano se declarase católica. Sin embargo, en un determinado momento, esa persona se va a ver impelida, se va a ver obligada a sacar a relucir cuál es su verdadera opinión. Y esto regularmente sucede cuando se tratan temas como la unión de parejas del mismo sexo, el aborto, es decir, estos temas candentes que ponen en entredicho la moral de los individuos, o mejor dicho, temas que para abordar el individuo tiene que, pues, exhibir su tabla de valores. La primera diferencia entre nuestras concepciones, ¿qué es el ser humano? Para la concepción inmanentista, el ser humano es un ser biopsicosocial. Es el animal más evolucionado de la naturaleza en quien la naturaleza cobra conciencia de sí misma. Esta es una definición de Carlos Marx. Otra definición nos la da un politólogo muy conocido: el hombre es lobo del hombre. Esta es la definición del ser humano. Hay otras definiciones que también utiliza la escuela inmanentista. Por ejemplo, la definición de que el hombre es un bien jurídico. Eso fue lo que decidió la Suprema Corte de México cuando tuvo que discutir si es constitucional o inconstitucional el aborto. Su decisión fue esta: un niño en el vientre de su madre es un bien jurídico, es decir, que el Estado puede legislar y disponer sobre él, como si fuera una casa, como si fuera un coche, como si fuera cualquier cosa que nos podamos imaginar. En cambio, la visión trascendental o cristiana piensa que el ser humano es una creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y por lo tanto detenta una altísima e inalienable dignidad. Fuimos creados por Dios. No nacimos al azar, no estamos aquí por el azar, pero además fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Al igual que Dios tenemos inteligencia y voluntad, cosa que los animales, los árboles, otras criaturas no tienen. Y esta dignidad de ser hijos de Dios es una dignidad enorme. Dice la Biblia que Dios nos hizo apenas inferiores a un Dios, es decir, apenas inferiores a Él mismo. Y la dignidad que esto nos confiere es una dignidad inalienable, es decir, que no se puede quitar, no se puede renunciar a ella, tampoco se le puede arrebatar a alguien. Una persona sigue siendo hijo de Dios y ese estatuto no lo pierde por el hecho de que esté en la cárcel, por el hecho de que haya abortado, por el hecho de que haya asesinado, por el hecho de que esté viejo, por el hecho de que sea un bebé. No lo pierde. Entonces son dos concepciones radicalmente contrapuestas y de estas dos concepciones del ser humano se van a derivar otras consecuencias que también van a ser muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la posición o el punto de vista del hombre frente a Dios? Para la posición inmanentista, Dios no existe. En el mejor de los casos es un producto de la imaginación, es el reflejo de los temores del hombre, así como los hombres primitivos le tenían miedo a los rayos, a la lluvia. Bueno, pues así de la misma manera el hombre moderno se esconde o trata de solventar sus temores acudiendo a un ser
que es superior a la lluvia y que es superior al rayo. Y este ser, pues sería Dios. Y a lo largo de la historia, los hombres habrían inventado diferentes dioses, desde los dioses humanoides, digamos, mezclas de animales y humanos de los griegos, hasta los dioses pervertidos de los griegos y los egipcios. Vamos, los dioses griegos eran perversos, se equivocaban, cometían errores, eran lascivos, robaban, hacían una gran cantidad de tropelías. Entonces, para la concepción inmanentista, Dios no crea al hombre, sino que el hombre es el que crea a Dios. Algunos inmanentistas tienen algún respeto por la religión porque piensan que tiene una función social y que esa función, de una o de otra manera, ayuda a generar buenos ciudadanos. El cristiano no quiere robar y al no robar se vuelve un buen ciudadano. No roba porque teme a su Dios. Entonces hay una utilidad de la religión. Pero lo que sí es claro para todos los puntos de vista o para todos los principales exponentes de la visión inmanentista es que la religión no es un parámetro, no es un punto de referencia válido para tomar decisiones. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios podría ser un ser imaginario, se podría no existir. En segunda, también se considera que ha habido diferentes dioses que han mandado y han ordenado cosas diferentes a lo largo de la historia, poniendo en una misma balanza, ¿verdad?, a los dioses falsos, ¿verdad?, a Huitzilopochtli, a Tlaloc, a Osiris, a Amonra, a Zeus, a Júpiter, poniéndolos en la misma balanza y al mismo nivel que al Dios verdadero, a quien Jesús llamaba amorosamente como Padre. Y eso es una diferencia sustancial. Para nosotros los cristianos, en la visión trascendental, Dios no solamente existe, sino que es nuestro Padre. Y nosotros estamos obligados a comportarnos como sus hijos, conocerle y alabarle. Entonces, no solamente existe, sino que además nosotros le debemos conocer y le debemos adorar, le debemos rendir culto. Dios nos creó, Dios nos dio la vida. Los antiguos mexicanos, para referirse a Dios, cuyo nombre no conocían, utilizaban una frase que es muy hermosa por lo representativo y decían, el dador de la vida. Dios nos da la vida. Pero además de dar la vida, nos libera. A lo largo de toda la historia de la salvación, en el Antiguo y por supuesto en el Nuevo Testamento, Dios siempre está presente interviniendo en los acontecimientos de la historia humana. Está ahí salvando, está ahí liberando. ¿Liberando de qué? Liberando de la opresión, liberando de la esclavitud, liberando de la ignorancia, liberando del pecado. Entonces Dios nos crea y nos libera. Y por ese hecho, Dios adquiere el derecho a imponer su ley al ser humano. Dios no se abroga, como piensan los inmanentistas, el derecho de controlar nuestras vidas de una manera arbitraria y unilateral. Dios manda sobre nosotros porque nos crea y porque nos libera. Entonces, hay una explicación. La felicidad. La concepción que tenemos acerca de la felicidad humana es también radicalmente distinta en la visión inmanentista y en la visión trascendental. En la visión inmanentista, la felicidad es principalmente el goce ilimitado de los placeres que proporciona el cuerpo, la materialidad del ser humano. Hay pocas referencias a lo espiritual y a lo intelectual en la noción de felicidad que maneja la visión inmanentista. El inmanentismo es esencialmente, y desde la perspectiva de la felicidad humana, un hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda del placer
por el placer mismo y la disposición a pasar sobre quien sea para obtener ese placer. Para los inmanentistas, además del acto sexual, los actos que proporcionan el máximo placer son comprar, consumir y poseer. La visión inmanentista nos va a presentar siempre como ejemplos a seguir aquellas personas que viven una vida sexual desordenada, que compran, que consumen o que poseen bienes en exceso. Vamos, hasta el narcotraficante tiene cabida en esta noción de felicidad. Es un hombre que ha logrado satisfacer sus deseos y poseer gran cantidad de bienes. El hombre, desde la concepción inmanentista, es tanto más feliz cuanto más compra, cuanto más consume y cuanto más posee. En la visión trascendental o cristiana, esto es totalmente diferente. La felicidad es una cualidad del espíritu, no de la carne. Es una cualidad del espíritu que ha alcanzado la paz consigo mismo y con Dios. Es un espíritu que ya no está en esa lucha interna por decidir esto o aquello, con juicios entrecruzados. Me preocupa lo que pase con las ballenas, pero apruebo que maten seres humanos. Él ya resolvió estas cuestiones, ya encontró la paz. La paz es el fruto de la inhabitación del Espíritu Santo en la persona. Mucha gente, por ejemplo, cuando ve la cara del Papa, sobre todo el Papa Juan Pablo II, decía, es que ese hombre refleja en su cara la paz. Y esa paz es un fruto del Espíritu Santo. Y esa paz es felicidad. Los judíos, por ejemplo, la religión judía es un antecedente de la religión cristiana. Los judíos cuando se saludan, pues se dicen shalom. Y shalom significa paz. ¿Verdad? Paz en tu familia, paz en tu corazón, paz en tu pueblo, que es un bien muy preciado, sobre todo en estos días. Lo que nos da la verdadera felicidad a nosotros como cristianos es, en primer lugar, la práctica del bien, el hallazgo de la verdad y la experiencia del vivir. La práctica del bien. Si yo hago el bien, si yo actúo como Dios me pide actuar, entonces yo voy a ser feliz. Si yo no hago aquello que Dios me pide hacer o hago aquello que Dios me prohíbe hacer, entonces voy a ser infeliz. Entonces me toca sufrir. El caso más típico, si yo soy adúltero, hago algo que Dios me prohíbe, pero cuando mi esposa me descubra voy a tener problemas. Me toca sufrir. El hallazgo de la verdad. El trascendental, el cristiano, es un amante de la verdad. No puede ser que no sea amante de la verdad y sea cristiano al mismo tiempo. Es una cosa u otra. Nosotros buscamos la verdad siempre. Todos los grandes filósofos y pensadores que a lo largo de 20 siglos se han convertido en cristianos, lo han sido por su búsqueda incansable de la verdad, el caso más típico es San Agustín, y por la experiencia que han tenido en su vida de Cristo. Para la visión trascendental, la suprema felicidad no está aquí en la tierra, no es como dicen algunos que va a llegar un día en el que vamos a convivir con los leones y le vamos a acariciar al león su cabecita y no nos va a morder y algo así va a pasar. No es aquí donde se va a alcanzar la suprema felicidad, sino en la vida eterna junto a Dios. Dice el libro del Apocalipsis que ya no habrá llanto, ¿verdad? Porque Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Pero eso no es aquí, es un futuro. Es algo que se realizará cuando Jesús instaure su reino en este mundo. La sexualidad es uno de los campos más conflictivos entre nuestras dos visiones. ¿Por qué? Porque si tenemos una visión
distinta de lo que es el ser humano y de lo que es su felicidad, lógicamente esto se tiene que transmitir a lo que es la sexualidad. Desde la perspectiva inmanentista, el ser humano tiene un género, no un sexo, un género, y este género puede ser masculino, femenino o neutro. Yo no sé cómo esté el debate en el campo inmanentista. Cuando yo lo conocí al salir de la universidad, entre los inmanentistas se discutía si había 4 o 6 géneros, 4 o 6 sexos, ¿verdad? Y entonces yo decía, mira, hombre y mujer es algo muy restringido. Entonces, hay más. Además, el género tiene una cosa. El género puede ser masculino, femenino, puede ser neutro, ¿verdad? Puede ser otra cosa. Para los inmanentistas, cada quien elige o descubre su género, su sexo. No es algo dado. Para ello, debe experimentar con su propio cuerpo. Es decir, tú naces hombre, pero debes de experimentar el sexo con mujeres, con hombres, eventualmente con animales, para que tú descubras qué es lo que tú eres. Y ahí tú vas a descubrir, soy homosexual, soy hombre, soy heterosexual, soy lesbiana, soy otra cosa. Entonces, es algo que se elige, algo que se descubre la sexualidad. El sexo para los inmanentistas es una necesidad como el comer, como el dormir. Una necesidad que si tú no la satisfaces, comienzas a arañar las paredes, a gritar, a quitarte los cabellos. Es una necesidad que pone en riesgo tu vida si no la satisfaces. Y el sexo sirve principalmente para sentir placer. La procreación es algo secundario, es una consecuencia del placer, es un accidente. Muy importante esto. Para los inmanentistas, el aspecto unitivo está separado del aspecto procreativo. O sea, tener relaciones sexuales no quiere decir que voy a tener un hijo. Ni quiere decir eso, ni es deseable para los inmanentistas. Los roles sociales para la visión inmanentista son algo cultural, algo aprendido, algo artificial, ¿verdad? Son algo social. El hombre, el ser humano, para la visión inmanentista, puede elegir lo que quiere para sí. Yo puedo elegir, por ejemplo, ser un hombre, pero no desempeñar el rol de hombre en mi casa, es decir, no defender a mi familia, no ser proveedor, sino que puedo actuar de una manera distinta. Eventualmente se vale incluso pues invertir los roles, que la mujer sea el hombre y el hombre la mujer. Existen incluso para eso las operaciones de cambio de sexo. O sea, hasta ese extremo ya de mutilar el propio cuerpo para poder cambiar de rol. Ahora ya no soy niño, ya no soy hombre, ahora soy niña, ¿no? Decía aquel que se presenta a una persona y les dice, miren, ayer yo era Carlos, ahora soy Carla. Desde la visión inmanentista, que está pues sumamente preocupada por el placer y el bienestar de la persona, pues lógicamente los hijos son una carga, son una amenaza al bienestar de sus padres, son un gasto, son una pérdida neta de placer. La visión inmanentista es esencialmente antivida, está esencialmente contra la vida, imposible reconciliar en ese punto. No se puede ser inmanentista y estar en favor de la vida, es imposible. A lo mejor la vida de las ballenas sí, pero la del ser humano no. En cambio, en la visión trascendental, Dios asigna al hombre, al ser humano, un sexo al nacer, como hombre o como mujer, que es compatible con la misión que a cada uno de nosotros le toca desempeñar en la vida como padre o como madre. Y esto es muy importante. Nosotros no nacemos por accidente, no nacemos al acaso.
¿verdad? Creados por Dios, venimos a este mundo con una misión y es tarea de cada uno de nosotros descubrir cuál es esa misión. Para la visión trascendental o cristiana, el sexo es un apetito, no es una necesidad. Y como todo apetito es totalmente controlable. Es decir, yo tengo ganas de un chocolate ahorita, bueno, no me pasa nada si no me lo como, ¿verdad? Me gusta mucho el refresco, bueno, si no me lo tomo, no me muero, no me enfermo por no haberlo hecho. Entonces, para los trascendentales o para la visión trascendental, el sexo es un apetito cuya finalidad se orienta a la procreación. Y el placer es un regalo de Dios, ¿verdad? Una recompensa de Dios para el hombre y para la mujer que participan en el acto creador. No es un objetivo en sí mismo, no es lo principal o lo más importante. Por medio de su sexualidad, fíjense qué importante, por medio de su sexualidad, el hombre contribuye a la obra creadora de Dios. Así como Dios creó el cielo, las estrellas, las plantas, los montes, los mares, los animalitos, todo, el hombre y la mujer, cuando se unen, cuando tienen un hijo, contribuyen a la obra creadora de Dios. Se vuelven co-creadores junto con Dios. Y por supuesto, para la visión trascendental, los hijos son algo totalmente diferente. Los hijos para nosotros los cristianos son una bendición de Dios. Son un fruto del amor que se tienen un hombre y una mujer. Es decir, la visión cristiana, la visión trascendental, es esencialmente pro vida. Estamos en favor de la vida. Ahora que hablamos del tema del amor, también en este punto tenemos una polémica entre la visión trascendental y la visión inmanentista. Para los inmanentistas, el amor es muchas cosas. Sería difícil aquí decir cuál es la definición porque no tienen una. Yo he escuchado varias. El amor es un estado alterado de la conciencia. El amor es un sentimiento. El amor es apropiarse de un bien, ya sea físico o espiritual. Es decir, el amor es poseer, poseer a la persona o poseer algo. Yo puedo amar a mi coche, puedo amar mi televisor, puedo amar a mi esposa. Es decir, puedo apropiarme de ella, puedo poseerla. Y poseo aquello que amo. Si yo amo algo que no poseo, desde la visión inmanentista, eso provoca sufrimiento, ¿verdad? Amo a una mujer que no me corresponde y por lo tanto sufro. Ansío tener un vehículo que no está a mi alcance por su precio y entonces sufro. El amor, para los inmanentistas, y esto es muy común escucharlo, es un afecto a un sentimiento humano. Si el amor es un sentimiento humano, como todo lo humano, está sujeto a una temporalidad, a una caducidad. Yo puedo amar hoy, pero no amar mañana. A lo mejor hoy me gusta la sopa de fideos, para mañana la detesto. Y de la misma manera sucede con el individuo. Hoy puedo estar muy enamorado, estar dispuesto a compartir mi vida con una persona y mañana tal vez cambie de opinión. ¿Por qué? Porque el amor es esencialmente, para los inmanentistas, un sentimiento. Entonces, apropiarse de y sentir. En la visión trascendental es algo totalmente distinto. Fíjense cómo usamos la misma palabra, amar o amor, pero es algo totalmente distinto. Amar, desde la visión trascendental, es donarse a sí mismo, darse a sí mismo, no apropiarse de, sino todo lo contrario, donarse. Por ejemplo, nosotros, los que trabajamos, cuando nos levantamos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Cuando corremos detrás del autobús, tratando de llegar a tiempo, pues estamos manifestando el amor a nuestra familia. Cuando ayudamos a alguien, cuando damos de nosotros nuestro tiempo, nuestra ayuda, estamos amando, no cuando nos apropiamos de él. La famosa prueba de amor es una
invención no cristiana, por decirlo así. El ser humano, desde la visión trascendental, tiene una vocación fundamental al amor. Por eso Dios nos hace hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres somos distintos, no somos iguales. Decía un sacerdote que explicaba el tema del matrimonio, decía, mira, los hombres somos mecanismos espirituales simples. Imaginémonos un cochecito, un Volkswagen modelo 66 con apenas tres relojitos. En cambio, decía este sacerdote, las mujeres son eh, 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 muy complejas espiritualmente. El alma de una mujer, dice, se parece al tablero de un avión. Tiene muchos indicadores, luces, manijas por todas partes, a diferencia del tablero de un bochito modelo 66. Entonces, imagínense que el tablero del bochito modelo 66 es hombre y el tablero del avión es una mujer. Es decir, ellas son seres espirituales complejos. No somos iguales. Y como no somos iguales, nos necesitamos. Entonces, tenemos una vocación quiere decir llamado, fundamental al amor. Y otra cosa muy importante, el amor para los cristianos no es un sentimiento que dependa de cómo me siento hoy. Si hoy amo, si hoy me caes bien, si hoy no me caes bien. El amor es una orden, dice el Evangelio en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente y de tu corazón. No está diciendo, si te parece conveniente, si tú lo crees necesario, amarás a Dios. Es una orden emanada directamente de Dios y como todo lo que procede de Dios, es una orden permanente, no es una orden que caduca, es permanente. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, es decir, no va a llegar un día en el que no se nos ordene amar. Qué distinto, ¿verdad? ¿Qué es lo verdadero? También aquí tenemos otro conflicto entre las dos visiones. Para los inmanentistas no hay verdades absolutas. Antes y al contrario, las verdades absolutas, desde la concepción inmanentista, son algo peligroso, porque son el origen de las inquisiciones. Para la visión inmanentista la verdad es relativa, es decir, cada quien tiene su propia verdad. Y esta verdad depende en gran parte de las circunstancias, de las apetencias y de la formación de cada individuo. Por ejemplo, un individuo puede creer que es malo robar, pero otro en una circunstancia distinta puede creer que cuando hay necesidad, es decir, cuando la circunstancia varía, entonces es lícito robar. No hay una verdad absoluta, y menos una verdad absoluta que pueda ser propuesta a todos los seres humanos, porque cada ser humano es distinto, es un ser psicosocial diferente. Para la visión trascendental o cristiana es al revés. Esto no sucede así y es totalmente al revés. Para la visión trascendental, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, hay una verdad absoluta, hay una verdad que es palabra de Dios, hay una verdad que es permanente. Y esa verdad es Jesucristo. Y ahí ya tenemos un abismo que se abre entre las dos concepciones. ¿Por qué? Porque para conocer la verdad, el ser humano tiene que conocer las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Si el ser humano no conoce a Jesús, si yo no conozco a Jesús, entonces no conozco la verdad. Sigo en el error, sigo en la oscuridad y con mi inteligencia herida por el pecado original va a ser muy difícil que pues yo llegue alguna vez a superar todos esos conflictos o contradicciones de carácter moral o espiritual que se abaten sobre el hombre moderno, cualquiera que éste sea, en su edad o en la sociedad en la que vive. Siempre hay conflictos de orden espiritual en la mente y en el corazón de todo ser humano. El destino final del hombre. ¿Dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Para la concepción inmanentista, el hombre no tiene otro destino que no sea la muerte. Es decir, cuando el hombre muere, muere todo. Ahí se acaba. Ya no hay nada más. Por lo tanto, el hombre debe ser feliz
La persona debe ser feliz aquí y ahora, buscar la felicidad y alejarse cuanto pueda del sufrimiento, buscar el placer y alejarse del dolor. ¿Por qué? Porque solo tiene esta oportunidad para ser feliz. Por lo tanto, todo ser humano debe hacer a un lado todo aquello que le produce dolor físico o sufrimiento moral. Si mi esposa me hacía feliz ayer, pero hoy es un obstáculo para mi felicidad, me tengo que deshacer de ella. Lo mismo, si mi esposa está esperando un hijo, ese hijo, ¿verdad? Pues afecta mi expectativa de felicidad, es decir, disminuye mi felicidad. Y por supuesto la culpa no cabe en la misión inmanentista, al contrario, ¿verdad? La visión inmanentista propone la superación de la culpa, es decir, el hombre, el ser humano, debe hacer lo que quiere hacer sin sentir culpas. Debo drogarme sin sentir culpa. Si yo me drogo y siento culpa, estoy mal. Entonces no debía haberme drogado quizás. Entonces, pero no hay una noción de culpa. Al contrario, hay una tendencia consciente a la desculpabilización. En la visión trascendental sucede totalmente lo contrario. El hombre, en la visión trascendental, vive, por decirlo así, dos vidas. La vida física, que comienza en el momento en que somos concebidos y que termina en el momento en el que morimos. Pero vive también una vida espiritual, que comienza en el momento en que somos bautizados y que se prolonga hasta la vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un alma inmortal. Y no solamente creemos tener un alma inmortal y que la vida es eterna, sino que creemos también que después de la muerte, todo hombre será sujeto a un juicio particular en donde Dios le va a pedir cuentas por la forma como habló y por la forma como actuó mientras que estuvo en este mundo, y que de ese juicio va a resultar la felicidad o la condenación eternas. La felicidad significa estar junto a Dios. La condenación o el infierno, como lo llamaban o lo llaman muchos, y se llamaba sobre todo en la Edad Media, pues es el estar lejos de Dios. Entonces, no solamente el alma es inmortal, sino que además vamos a tener un juicio, y de ese juicio depende nuestra felicidad o nuestra condenación. Esto es muy importante, porque la pérdida de sentido escatológico de los inmanentistas modifica totalmente su perspectiva en relación a lo que es bueno y a lo que es malo, ¿verdad? Por eso podemos ver en ellos contradicciones como, pues, luchar por los derechos humanos y promover el aborto al mismo tiempo. Es decir, promuevo los derechos de la madre, pero los del niño pasan a un segundo término o definitivamente no son importantes. ¿Por qué se dan este tipo de contradicciones? Por la pérdida del sentido escatológico de la existencia. Por eso soy capaz de defender las ballenas y de apoyar el aborto, de luchar por los derechos humanos, pero al mismo tiempo estar a favor de la pena de muerte, lo cual suele suceder incluso hasta entre los mejores exponentes de la visión inmanentista, que haya este tipo de conflictos. La libertad. La libertad es un concepto que desde hace algunos siglos se ha puesto de moda, como todos los conceptos humanos, pues es un concepto sujeto a discusión, y también en este ámbito, pues nosotros tenemos diferencias, ¿no? Para los inmanentistas, la voluntad es el ejercicio, perdón, la libertad es el ejercicio supremo de la voluntad, sin límites ni cortapisas de ningún tipo. Si el Estado, si el gobierno, si el vecino, si mi esposa, si mi hermano, si mi papá me impiden hacer algo que yo quiero hacer, están coartando, están poniéndole límites a mi libertad, me están oprimiendo. Entonces aquí colindo un poquito con el anarquismo. O sea, el anarquismo es liberal a ultranza, no acepta ninguna autoridad, ni siquiera la del Estado. Para los inmanentistas,
El hombre es responsable de sus actos, por supuesto, frente a sí mismo y frente al Estado. Es decir, yo debo hacer aquello que me dicta mi conciencia. Si mi conciencia me dicta asesinar, bueno, el Estado ya vendrá y me pedirá cuentas de ellos. Eventualmente me podría castigar si a la persona a la que asesiné estaba prohibido asesinarla. Claro que si a la persona a la que asesiné estaba permitido asesinarla, bueno, pues entonces no me va a punir, no me va a castigar. Es el caso, por ejemplo, en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, ¿verdad? En el campo de concentración no era delito asesinar a una persona dentro del campo, pero fuera del campo, en la sociedad alemana de la Alemania nazi, sí era un delito. Entonces, yo soy responsable frente a mí mismo y frente al Estado. Frente a mí mismo porque soy responsable, porque soy persona, persona inteligente, y frente al Estado porque vivo en una sociedad. A menos que no haya Estado y entonces ya sería diferente. Para los inmanentistas, no suelen utilizar mucho los conceptos bueno o malo, ¿verdad? Y menos aún el concepto de pecado. En términos generales, la línea que separa lo bueno de lo malo para los inmanentistas es muy delgadita. Es muy fácil pasar de lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno. ¿Qué es lo bueno en la visión inmanentista? Una cosa buena, o se dice que algo es bueno en la visión inmanentista, cuando contribuye a la felicidad o al disfrute de la persona. Por ejemplo, un aumento de salario es bueno, ¿no? Es bueno porque pues aumenta mi bienestar. Si yo con ese aumento de salario voy y me pongo una borrachera fenomenal y al otro día tengo resaca, bueno, pues eso es malo, ¿verdad? Porque significa dolor y significa sufrimiento. Entonces, esa es, digamos, la lógica básica de la visión inmanentista, es lo que tiene que ver con lo que es bueno y lo que es malo. Desde la perspectiva inmanentista, y aquí viene una cosa muy importante, ¿por qué el inmanentismo está siempre asociado al ateísmo? ¿Por qué el inmanentista siempre se va a proclamar ateo? Bueno, pues porque Dios es un límite innecesario e injustificado a la libertad. Si Dios no existe, si Dios es un producto de la imaginación, ¿cómo es que ese Dios me va a pedir que no haga esto o que no haga aquello, que no sea adúltero, que no robe, ¿verdad? O me va a pedir que respete a mis padres. ¿Con qué derecho un ser imaginario viene a hacer eso? Entonces, es un límite absurdo a la libertad desde la perspectiva inmanentista. El único límite de la libertad para los inmanentistas que podría tener alguna legitimidad o alguna racionalidad es el derecho de los demás. Tengo derecho a hacer lo que sea, pero tratando de no perjudicar a los demás. Ahora, ¿quiénes son los demás? Eso es otra discusión para los inmanentistas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, desde la perspectiva inmanentista, un niño en el vientre de su madre no es una persona, no forma parte del prójimo, no forma parte de esos demás. Por lo tanto, el inmanentista puede sin ningún problema ser pro-abortista. Es una cosa contradictoria, es una cosa confusa, pero así funciona la mentalidad de los inmanentistas. A diferencia de eso, en la visión trascendental, la verdadera libertad solo es posible para el bien. Cuando yo utilizo mi libertad para drogarme, para alcoholizarme, para destruir mi cuerpo, no estoy siendo verdaderamente libre. Antes y al contrario, me estoy sujetando, me estoy volviendo esclavo. Cuando la libertad no se usa para el bien, esa libertad tiene un nombre en la visión trascendental. Se llama esclavitud. Para la visión trascendental, el hombre, que por supuesto tiene libre albedrío, ¿verdad? Tiene libre voluntad, puede hacer lo que quiera, puede buscar a Dios,
puede ocultarse de Dios, puede huir de Él, puede negarle, puede hacer muchas cosas. El hombre es libre, pero es responsable en la concepción trascendental, es responsable frente a Dios por lo que hace. Es decir, que lo que yo hago como hombre puede ser calificado como bueno o como malo, y me puede hacer acreedor a un premio o a un castigo. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago puede ser calificado como bueno o como malo. Surge aquí una pregunta muy interesante. Para los trascendentales, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién me dice a mí cuándo una cosa es buena y cuándo una cosa es mala? Para los inmanentistas esto es confuso, es decir, depende de mi forma de pensar, depende de las convenciones sociales, depende de muchas cosas. Pero para nosotros, los cristianos, lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Cuando se dice en la Biblia, por ejemplo, que José era un varón justo o bueno, quiere decir que cumplía los preceptos de la ley de Moisés, que cumplía con la voluntad de Dios, que honraba a sus padres, que no mentía, que no robaba, que no era adúltero, que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y a diferencia, o por el contrario, un acto malo en la visión trascendental es aquel acto que es contrario a la ley de Dios, es decir, el pecado. Para nosotros, como cristianos, existe esa noción de pecado. ¿Qué es pecado? Pues el pecado es ese acto, ¿verdad?, por medio del cual el hombre de manera consciente desobedece a Dios. A veces los inmanentistas consideran que nosotros los cristianos somos unos reprimidos, ¿no? Como los aburridos de la fiesta. Todos están bailando, todos están disfrutando, todos están platicando, y ahí está el cristiano sentado en un rincón, callado, llorando, a lo mejor hasta enojado o triste, y no hay tal. Todo nos está permitido, dice San Pablo, pero no todo es bueno para nosotros. Tomar una cerveza lo puedo hacer. Tomar 20 no es bueno para mí. Comprar una cosa lo puedo hacer, pero no necesariamente es bueno para mí. A lo mejor necesito un vehículo, pero 25 vehículos podría ser algo exagerado. A lo mejor necesito un par de zapatos, pero 200 pares de zapatos no se justifica tenerlo. Entonces todo me está permitido. Incluso el mal lo puedo hacer. Puedo salir de este momento, en este momento, de la sala y dedicarme a hacer cosas malas. Ponerle basura al vecino en su puerta. Pero no es bueno todo para mí. Y mi primera obligación, como ser humano consciente y libre, mi primera obligación como ser racional es buscar aquello que es bueno para mí. Y lo bueno es lo que Dios tiene para darme. Esa es la noción que nosotros tenemos en relación a la libertad. La familia es otro de los puntos de controversia. Nuevamente volvemos a tener conceptos encontrados. Para los inmanentistas, la familia es un grupo de personas unidas por lazos afectivos, es decir, dos viejecitos, por ejemplo, que se estiman y que viven en una misma casa, en una misma habitación, pues pueden llegar a ser una familia, ¿verdad? Lo fundamental es el sentimiento, lo fundamental es el afecto, eso es lo fundamental. Y por supuesto el afecto es muy importante también en la visión trascendental, pero en el caso de la visión inmanentista es definitorio, ¿verdad? Si dos hombres viven como pareja, ¿verdad? Es decir, cohabitan, ¿verdad?, tienen actividad sexual, entonces podrían llegar a ser una familia. Yo me puedo casar con otro hombre, me puedo casar con un árbol, me puedo casar con una vaca. Ha habido casos, ¿no?, de mujeres, digamos, con esta visión inmanentista que van y se casan con un árbol. ¿Por qué? Porque lo amo. Ha habido hombres que se han querido casar con vacas, con borregos, con otros hombres. Es decir, el lazo afectivo es lo más importante y definitorio. Por eso, para los inmanentistas existen
una infinidad de tipos de familias que varían según las condiciones culturales. La familia cristiana, en la visión inmanentista, esa familia que nosotros vemos reflejada en el cuadro de la Sagrada Familia, con José, el Padre, María, la Madre, y Jesús, el Hijo, desde la visión inmanentista es solo uno de los muchos tipos de familias que existen. Puede haber una gran cantidad de familias, ¿verdad? Se le puede llamar familia a muchas cosas. Y cada quien elige el tipo de familia que quiere formar, ¿verdad? Puedo decidir, como el caso de nosotros los cristianos, formar una familia pues nuclear, pero puedo decidir formar una familia sui generis de estos tipos nuevos que han surgido, ¿no? En la visión trascendental la familia es sumamente importante, no solamente por el afecto, sino porque la familia es la célula básica de la sociedad. La sociedad se integra, se compone de familias. La familia es una institución anterior incluso al Estado, anterior a la iglesia. Antes de que existiera el Estado, antes de que existiera la iglesia, existió la familia. Y si hoy tenemos sociedades enfermas, enfermas de violencia, de delincuencia, ¿verdad? Es porque tenemos familias enfermas, familias desunidas, familias que no viven en amor. Además del afecto, los miembros de la familia comparten la misma fe y la misma sangre. Es decir, ¿verdad? Que desde el punto de vista espiritual somos uno solo. Creemos en el mismo Dios, compartimos el mismo bautismo, la misma fe. Por eso somos una familia. Nuestra unión va más allá de lo carnal, de lo sexual, va hasta lo espiritual. Y por supuesto, también tenemos la misma sangre, ¿verdad? Es el caso, bueno, de los hijos que viven en la casa de sus padres. Esos hijos no son extraños, son hijos engendrados por sus padres. Y el abuelo no es un extraño, es el papá de ese niño que esté viviendo ahí en esa casa. Entonces, la familia es sumamente importante en la visión trascendental, a diferencia de la visión inmanentista. La familia fue instituida por Dios bajo un formato que es el que siguen las familias cristianas. Un padre, un papá, una mamá y unos hijos, ¿no? Esto es a lo que nosotros llamamos familia. Un hogar bendecido por Dios, compuesto por un padre, por una madre y por unos hijos. Unidos sí por lazos de sangre, por lazos de afecto, pero también por lazos de fe. Tan importante es la familia que por el hecho de que la familia esté mal, la sociedad está mal. El bien y el mal. Bueno, esto ya lo habíamos anticipado un poquito cuando hemos hablado de otros temas. Para la concepción inmanentista, cada persona crea su propio código moral, de acuerdo con sus convicciones, de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con sus pensamientos. Cada uno de nosotros va a decidir lo que es bueno y lo que es malo para él. El bien y el mal son juicios personales o, en su mejor sentido, convenciones sociales. Es decir, que para la visión inmanentista, si los hombres en su conjunto se reúnen y deciden que a partir de ahora esto que era malo ahora es bueno, entonces es bueno. O al revés, si se reúnen y deciden que esto que era malo, pues ahora va a ser bueno. O al revés, ¿verdad? Se puede hacer en cualquier instante desde que los hombres, los seres humanos, expresen su consentimiento por medio de sus autoridades o de sus asambleas. Se recogen las opiniones, se levanta y el consenso es lo que va a regir. Por eso es muy importante. A veces sucede que cuando se discute el tema del aborto, los inmanentistas llegan y dicen, mira, el 80% de los católicos está a favor del aborto. ¿Por qué? Porque para ellos la moral, lo que es bueno y lo que es malo, es una convención social. Y eso es tanto como decirte, mira,
Tú no lo sabes, pero eso que tu Dios considera malo en realidad es bueno porque la plebe, la chusma, dice que es bueno. Los inenterados, los no especializados, los no formados, los que no conocen quizás plenamente la palabra de Dios, dicen que es bueno y por lo tanto es bueno. El hombre, desde la visión inmanentista, por su propia naturaleza, busca su propio bien, es decir, es bueno por naturaleza, propende al bien, al suyo y al de los demás. El bien de la comunidad es el resultado del entrecruzamiento de la lucha de los intereses y de las opiniones de los individuos. Es decir, yo, como trabajador, quiero vivir bien. El empresario quiere tener más ganancias. De la lucha entre nosotros dos va a resultar el bien de ambos, el bien de la empresa. Para los inmanentistas, la moral es una imposición externa, algo que otros me quieren obligar a hacer. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos, la comunidad lésbico-gay salió a recibirlo con jitomates podridos, con cebollas, es decir, salieron a abuchearlo. Y eso es muy importante, porque revela, digamos, el trasfondo de la concepción inmanentista. Para nosotros como cristianos es incomprensible que alguien quiera golpear o agredir al Papa, pero desde la concepción inmanentista es totalmente plausible, totalmente razonable. ¿Por qué? Porque para ellos la moral es una imposición externa, algo que otro o que otros, el Estado, la Iglesia, el Papa, el sacerdote, el obispo, me quieren obligar a hacer. Algo que yo no quiero hacer, pero ellos, atentando contra mi libertad individual, me quieren obligar a hacer. Y es algo que no puedo permitir. El hombre, desde la concepción inmanentista, tiene derecho a hacer todo, sin límite alguno, pero con la mayor seguridad posible. Tengo derecho a drogarme, sí, pero el Estado tiene que crear clínicas para que yo sea atendido cuando mi drogadicción ponga en peligro mi vida. Tengo derecho a tener sexo con todo el mundo, pero el Estado me tiene que garantizar un aborto en condiciones higiénicas cuando surja un embarazo inesperado o no deseado. Entonces, sí se observa esto de que en la visión inmanentista, el bien y el mal se confunden y se truecan el uno en el otro. Bueno, en la visión trascendental sucede totalmente distinto. La fuente de la moral es Dios, no el hombre. Es el Dios que crea y gobierna el universo quien va a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Matar o robar son acciones malas, no solo porque perjudiquen a nuestros semejantes, como dirían los inmanentistas, sino sobre todo porque Dios las prohíbe. Y esto es lo importante. A veces le preguntamos a los padres de familia, ¿quién dice lo que es bueno y lo que es malo? Y como todos hemos sido formados en la escuela inmanentista, decimos, bueno, mi conciencia me dice lo que es bueno y lo que es malo. Y si mi conciencia me dice que la caja de seguridad de mi empresa, donde se guarda la nómina, tiene poca seguridad, entonces eso es bueno o es malo. Quien nos dice lo que es bueno y lo que es malo es la palabra de Dios. Quien no conoce la palabra de Dios no conoce la distinción entre el bien y el mal. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es distinguir entre el bien y el mal, algo que el inmanentista no puede hacer. Para nosotros los cristianos hay una clara frontera entre el bien y el mal. El hombre, por sí solo, no puede hacer algo bueno. Es Dios quien le da su gracia y esta gracia es la que lo impulsa a buscar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es decir, el ansia de conocer la verdad no es algo que brote de manera espontánea en el ser humano. Hacer el bien no es algo que al ser humano le venga sin pensar.
como un eructo, ¿no? Que eructamos sin quererlo hacer a veces, ¿no? Es Dios el que pone en nosotros el ansia de justicia, el ansia de la verdad, el ansia de hacer el bien. Y bueno, como decíamos, la moral cristiana pues no brota del código civil o del código penal, tampoco es el resultado de una reunión de diputados o de asambleístas, sino que brota de la palabra de Dios. Y el hombre que se adhiere al Evangelio, el hombre que acepta a Jesús como su Señor, es como su rey, como su amo, como su dueño, el hombre que acepta a Jesús como su Señor, acepta automáticamente cumplir los preceptos de la ley de Dios. Si yo aceptara que Jesús es hijo de Dios, y si yo aceptara que el Dios de Jesús es mi Dios, estoy obligado a cumplir los preceptos de la ley: no robar, no matar, no ser adúltero, no mentir. Sería un contrasentido que yo aceptase a Jesús, pero no aceptase cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. En conclusión, todo ser humano, en cualquier momento de nuestra vida, tenemos dos caminos: el camino ancho, por donde va la mayoría, por donde van todos, por donde va el 80, el 90, el 99%, y el camino angosto, por donde van aquellos que le son fieles a Dios nuestro Señor. En Deuteronomio capítulo 30 versículos 15 al 20 leemos: Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio a ustedes que se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra. Hoy tomo por testigos contra ustedes el cielo, al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra. Por último, a manera de conclusión, quisiera yo agregar una reflexión que hacía la conductora de televisión Lupita Venegas. Ella comentaba que en alguna ocasión le tocó visitar enfermos de SIDA en un hospital y ella comenzó a hablar de esta diferencia o de estas visiones diferentes, de estas concepciones diferentes entre el inmanentismo y la visión trascendental o el cristianismo. Y comentaba que un joven enfermo de SIDA, que estaba pues ya en sus últimos minutos en esta vida, que en paz descanse, le decía: mira, si a mí alguien me hubiera explicado eso en otro tiempo, yo hubiera tenido la oportunidad de dar marcha atrás, pero a mí nadie me lo explicó. Por lo tanto, yo seguí con la voz de la mayoría, seguí abusando de mi cuerpo, lo seguí mutilando, lo seguí destruyendo, hasta que pues llegamos a esta situación en donde estoy ya en la antesala de la muerte. Entonces todos nosotros tenemos que ponernos a pensar, tenemos que reflexionar, no dejarnos llevar por la voz de la mayoría, no dejarnos llevar por las autoridades de este mundo, los académicos de este mundo, los maestros, los pensadores de este mundo, sino hacerle caso a Dios nuestro Señor, que quiere nuestro bien para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores.
Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.